Bueno, y tal cual le adelantaba, en el bloque anterior nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con la política, el tema electoral, lo que dejaron las PASO del domingo y todo lo que viene, que es la verdadera, como algunos dicen, ¿no? Las PASO son elecciones, pero de mentiritas, son más una encuesta que una elección en sí. No es tan así, porque obviamente ahí se definen los que van a ser candidatos, porque todos los anteriores eran precandidatos y ahora ya hay candidatos. Pero bueno, el tema es que es cierto que recién en octubre se van a definir los cargos como corresponde. Nosotros estamos analizando desde el lunes cómo lo que dejaron las PASO, qué es lo que viene. Y yo le decía, ¿no? En los distintos espacios políticos, quienes ganaron, bueno, están ahí, dice ganamos, somos los candidatos, pero los que quedaron por debajo de ese porcentaje de votos cuestionan. Hay un planteo importante que se ha hecho ante el juzgado electoral, no desde un solo sector político, de varios, donde se habla de irregularidades. Y la pregunta es, ¿van a ir juntos lo que compartían o comparten un frente electoral, un frente político? ¿O cada uno va a empezar a buscar su propio camino? Como hay algunas versiones que dicen que hay algunos que ya no están donde estaban y están buscando otro lugar. Vamos a ver qué pasa en el escenario político de lo que es el Frente Unidos por la Patria, donde uno de los partidos importantes, fundacionales de este espacio, es el Partido de la Victoria, y el Partido de la Victoria, desde que nació hasta ahora, ha tenido un protagonismo muy importante, al menos en la política de Salta. Vamos a charlar con uno de sus dirigentes, uno de sus fundadores, uno de sus creadores, un reconocido, por supuesto, dirigente político de nuestra provincia, para que nos dé su mirada, su parecer y nos cuente qué es lo que viene. Hablamos de, repito, el dirigente del Partido de la Victoria, el arquitecto Fernando Juanes, a quien todo el mundo de la política y los que no son de ahí también lo conocen como el Gallego Juanes. Gallego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, acá muy bien, con muchas ganas de charlar con vos. Gracias por atendernos, gracias por participar del programa. Bueno, te queremos escuchar, Fernando, lo queremos escuchar, arquitecto Juanes. ¿Cuál es tu mirada? Sos un dirigente político protagonista, pero también sos un observador agudo, ¿no?, de lo que es la realidad política. Así que contame qué te dejaron las PASO, cómo lo vislumbraba, cómo lo mirabas vos eso, y lo más importante, lo que viene. Te queremos escuchar, mi querido amigo. Bueno, vos sabés muy bien que primero te quiero contar, y vos sabés que yo en estas últimas elecciones, en todas las de este año, prácticamente no he participado, porque bueno, vos sabés que yo soy arquitecto y han aparecido una serie de trabajos. Sí, señor. Y honestamente no iba a tener tiempo, ¿no?, para poder ocuparme del tema político y todo lo demás. Pero igualmente vos sabés muy bien que yo soy un hombre del Partido de la Victoria y voy a trabajar con Unión por la Patria. La verdad que los resultados, vos lo dijiste, ¿no?, son resultados de una PASO. Todos han quedado ahí muy cerca. Se vio lo que planteaba Cristina y lo que planteó con posterioridad Mauricio Macri, que era una elección de tercios. Ha quedado, si vos analizás un poco los resultados de votos nulos, blancos y gente que no fue a votar, en realidad hay un 35% de gente que no ha expresado su voluntad. Eso sobre 32 millones casi que el padrón argentino, es mucha gente. Perdón, Gallego, son casi 11 millones que no fueron a votar, son casi, ¿no? Claro, es un tercio de los votantes que no ha expresado su voluntad. Así que bueno, indudablemente la cercanía de los resultados y todo lo demás va a depender obviamente de la estrategia que pueda plantear cada grupo, cada frente y cada candidato.
indudablemente algunos, bueno, apelan a lo tradicional, ¿no? A la mentira y a la confusión. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar sobre cuestiones reales, ¿no? Y no hacerle creer a la ciudadanía que prácticamente podemos hacer desaparecer el Estado, ¿no? Y a mí estas cosas me preocupan porque, bueno, la Argentina ya lo vivió, y las propuestas son poco claras, ¿viste? Sí, antes de las PASO era libre portación de armas, y cuando le preguntaron anoche en el programa Dos Voces a Milei si esto era real lo que él proponía sobre la libre portación de armas, que él decía: yo no soy nadie para quitarle el derecho a matarse o a defenderse a ninguna persona. Y resulta que, bueno, ahora empezó a ablandar el discurso a partir de la entrevista que le hace anoche a Dos Voces. El candidato ya está diciendo que no, que él se refería solamente a la ley que está en vigencia, ¿no es cierto?, y que las armas las van a poder tener los ciudadanos que cumplan con los requisitos de la ley actual. O sea, a ver, la ley actual no tiene nada que ver con la libre portación de armas. Claro, obvio. En realidad sí, es bastante estricta y no cualquiera puede portar armas, ¿no? Exactamente. O sea, que, bueno, para mí eso ya es una mentira, ¿no? Sí, porque la verdad que haber dicho libre exportación de armas y después que en realidad se refería a la ley actual, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿viste? Y a mí me parece que yo esperaría que los candidatos dejen de hacer este tipo de mentiras, porque la verdad es que la ciudadanía no se merece eso, ¿no? Aparte, te cuento, Fernando, arquitecto Juan, que charlamos con Tito De Vita acá, el director del Pacífico, el lunes. Bueno, analizamos un poco el resultado de la elección del día anterior, y tiene razón Tito cuando dice, pará, está bien, ganó Milei, pero Milei ganó por el 30, y pico, 30,43, pero quien le sigue, que es Juntos por el Cambio, está 28,72, y después aparece Unión por la Patria con el 27, y es como dice Tito De Vita, o sea, entre los tres candidatos más importantes hay 3 puntos de diferencia, y sabemos, y que históricamente eso gallego siempre se dijo, es un empate técnico, o sea que acá, a decir verdad, si somos analistas realistas de la cosa, y todavía no está nada definido. No, por supuesto que no. Sí, a ver, primero que una PASO, bueno, los candidatos de Juntos por el Cambio y los de Unión por la Patria, se hizo una PASO real en donde hubo una competencia interna, sí, cosa que en el grupo de Milei no hubo. O sea, esto también te plantea la idea de que si tiene techo, si no es el techo, si ha llegado a lo máximo que puede llegar o no. Entonces es incierto, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay un volumen tan grande de personas que no fueron a votar, ¿no es cierto? Y todos estamos calculando que de alguna manera se puede llegar al 72, al 79 por ciento de votantes en la elección general. Ahora, tampoco sabemos cómo se van a distribuir esos votos, indudablemente, pero yo creo que de la misma manera que Javier Milei ha alcanzado ese volumen, esto lo obliga, ¿no?, durante la campaña, que es lo que le pasó anoche en A Dos Voces, a tener que explicar los puntos de su proyecto político, ¿no?, más en detalle, obviamente, y para que se entienda, y no que sean solamente un listado de eslogan, ¿no?, en donde, bueno, o frases que nadie entiende, y a mí me parece que esto lo obliga a profundizar en cada uno de los temas y a explicar realmente qué es lo que propone respecto de cada tema, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el escenario nacional. Ahora, en la provincia, sabíamos que había que elegir cuatro candidatos, porque todos eran precandidatos, ahora son candidatos, 4 candidatos a diputados nacionales.
Y en el espacio de Unión por la Patria, bueno, se dio estos resultados, pero ahí hay cuestionamientos que se hacen de un sector, del sector, digamos, del kirchnerismo, diciendo no faltaron votos, no sacaron votos, no se contaron bien los votos, y todo eso da la sensación de pensar y decir, che, ¿cómo van a hacer esto? ¿Van a ir juntos a la elección de octubre? Vos lo decías bien, Gallego, no ha sido candidato, pero son un dirigente importante del Partido de la Victoria. ¿Cuál cree que es el camino que hay que seguir hacia octubre? Mira, vos sabés muy bien que es cierto, hay una suerte de disputa dentro del Partido de la Victoria, dentro del mismo partido, ¿no es cierto? Porque, bueno, hubo gente que no estaba de acuerdo, estuvo de una manera o de otra, esto pasó en la elección provincial, ¿no es cierto? De lo cual sí, yo preferí estar al margen, porque por lo que te contaba, ¿no? Por mi ocupación y por los trabajos que se dieron en mi profesión y que no me iban a permitir llevar adelante una campaña con responsabilidad y ocuparme realmente con responsabilidad de lo que significa la política. Pero bueno, sí, yo espero, ¿no es cierto?, que estas cosas se resuelvan a través del diálogo, sin egoísmos, ¿no?, personales, porque también es cierto que en el proceso electoral provincial y en el proceso electoral nacional se ha visto mucho egoísmo en los candidatos, ¿no? Estas cuestiones personalistas, en fin, y eso ha generado obviamente dentro de las estructuras partidarias, dentro de los frentes, toda una suerte de rispideces que no le hace bien a Unión por la Patria, ¿no? Y eso demuestra que acá en Salta Milei termina sacando el 50% de los votos. Claro. La verdad, yo les diría que a las compañeras, a los compañeros que repiensen su postura, porque indudablemente esto está destruyendo el frente que viene siendo destruido ya desde la provincial, ¿no? Y seguimos echando leña al fuego, y a mí me parece que esto no le hace nada bien, sobre todo cuando estamos discutiendo la presidencia de la nación, ¿no es cierto?, con muy pocos márgenes y con, digamos, la amenaza del Fondo Monetario, que ha obligado a devaluar, ¿no es cierto? Uno lo escuchaba a Sergio Massa explicar cómo fue la negociación, y esta gente estaba pidiendo primero un 100% y después un 60% de devaluación, que terminó siendo un 20%. La verdad que estas cosas no les hace bien al país, no le hace bien a Unión por la Patria, que obviamente uno, en lo poco que alcance, digamos, en tiempo, irá a aportar el trabajo militante que siempre ha aportado, ¿no?, al movimiento nacional y popular. Pero, bueno, me preocupa también lo otro, ¿no?, estas disputas así egoístas, egocéntricas, ¿no?, que bueno, la verdad es que yo siempre he criticado la actitud individual, porque entiendo que el movimiento nacional y popular es un movimiento colectivo, ¿no?, y a veces hay que dejar de lado el ombligo y los egoísmos para que esto pueda avanzar en beneficio del pueblo y la ciudadanía en general, ¿no? Exacto. Ahora, estamos ante un escenario electoral general que viene en octubre, pero las PASO dejaron varios datos, varios elementos para el análisis. Ya ha sido el propio gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, quien apenas terminó de votar, tiró 2 o 3 temas que me parecen centrales. Yo digo que ya está marcando la agenda política para el año 2024, ¿no? Ya la dejó marcada para mí Gustavo Sáenz. Y uno de ellos, arquitecto Juan, es lo que dijo el gobernador: hay que volver a la esencia de los partidos políticos, hay que volver a lo que fueron los partidos políticos. Ayer hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, con Esteban Amat, me dijo exactamente lo mismo: tenemos que volver a recrear los partidos políticos. Y en el caso tuyo, dirigente, fundador, creador del Partido de la Victoria, ¿cómo lo ves a esta idea, no solo del gobernador, porque con vos también, Café de por Medio, lo hemos charlado un montón de veces, ¿no?, la necesidad de rescatar lo que fue la esencia de los partidos políticos?
¿Cómo lo analizás en este contexto, Gallego? Bueno, vos sabés muy bien que yo siempre digo que estas ensaladas rusas que nos tienen podridas y que se presentaron a las elecciones provinciales no le hacen bien a la política, porque la gente termina confundida, no sabe quién es quién, no sabe qué ideas representa. Y bueno, de esto también ha sido parte el gobernador, ¿no? Es decir, con estos armados tan ambiguos, tan disímiles, y para colmo, bueno, todo el mundo sabe que desde el Gran Bur, en esta misma elección nacional, como se ha hecho en la provincial, desde el gobierno de la provincia se ha estado financiando, ayudando de alguna manera a distintos frentes, de distintos pensamientos y de distintas líneas políticas. A mí me parece que, bueno, esto ha comenzado allá hace mucho tiempo con Juan Carlos Romero, ¿no? Que prácticamente después de Juan Carlos Romero, después de Urtubey, bueno, prácticamente han desaparecido los partidos políticos en las provincias. Yo estoy de acuerdo con esos dichos. Lo que dudo es que se pueda llevar a cabo cuando se vive tentando a dirigentes de uno o de otro partido para que terminen trabajando para el gobierno o para el oficialismo. A mí me parece que esta es una tarea que debieran hacer los afiliados, que se debieran poner en campaña para reorganizar y democratizar los partidos políticos, ¿no? Porque hay que entender también que de alguna manera en la mayoría de los partidos políticos siempre se ha venido llevando como candidatos a la gente que podía pagar la campaña. Y esto me parece que es lo que ha desvirtuado la cuestión del pensamiento, ¿no es cierto?, y de las convicciones y de la ideología de cada partido. Indudablemente yo creo que sería muy bueno que enraicemos, ¿no?, en el origen, no para volver al pasado, no, sino claro, para que esos 2 o 3 temas que para los partidos políticos como el peronismo, el radicalismo, retomar el rumbo, ¿no? Pero mientras sigamos armando estas ensaladas que terminan mal, ¿no? Porque la verdad al final lo único que hacen es confundir a la ciudadanía, nadie sabe quién es radical, quién es peronista, qué intereses representan. Y la verdad que es muy importante saber, cuando uno va a votar, qué intereses representa el candidato que uno va a votar, ¿no? claro. Porque vos sabés muy bien que la política es lucha de intereses, ¿no? Es decir, esto no hay ninguna duda. Bueno, algunos le llaman grieta, lo exageran, ¿viste? Pero siempre se hace con fines convenientes. Yo le llamo disputa de intereses porque indudablemente los sectores conservadores, los sectores más pudientes y los sectores privilegiados no quieren redistribuir la riqueza. Y después están los sectores de la mayoría del pueblo que están esperando que se redistribuya la riqueza para que todos de alguna manera vivamos mejor y no que algunos pocos se lleven el beneficio que producen muchos. Ahora, hablando de eso, porque vos sabés, bueno, coincidimos con el arquitecto Juan en esto, ¿no? Siempre consideramos que la vigencia de los partidos políticos ahí está, ¿no? La esencia misma del sistema de la democracia, ¿no? La discusión interna, lo que siempre fueron los partidos políticos. Ahora, hablando de eso, hay que hacer una gran tarea de reconstrucción, porque vos lo planteabas muy bien recién, en todos los partidos, particularmente en el peronismo y en el radicalismo, aquellos dirigentes que veían que no tenían espacio se iban del partido, creaban otro y ahí andaban dando vuelta, a la hora de la elección negociaban a lo mejor un carguito, la posibilidad de una candidatura, o sea que hay que hacer un laburo muy grande adentro de los partidos. ¿Cómo está el Partido de la Victoria hoy? Que repito, ha sido un partido que desde su origen ha tenido un protagonismo muy importante en la provincia, ¿no? ¿Cómo está hoy puertas adentro el Partido de la Victoria, Gallego? Bueno, obviamente, vos sabés muy bien que como todos los partidos, no hay que olvidar que el Partido de la Victoria tiene la segunda fuerza provincial en 2 o 3 elecciones, sí, señor. ¿no es cierto? Cosa que creo que en las 2 últimas ha venido perdiendo por una cuestión organizativa, ¿no? Y de representatividad y por decisiones tomadas. Es decir,
A ver, yo siempre digo que somos todos culpables, ¿no? Y como que somos todos culpables hoy en la Argentina de que una persona como Milei, que indudablemente intenta destruir este país, porque todas las propuestas que tiene son destructivas, me parece que también es culpa generalizada de todos, porque, bueno, no de alguna manera la han llevado a este disconformismo a la sociedad, ¿no? Los sucesivos gobiernos. Y bueno, entonces acá lo que hay que sentarse es a tratar de que se democraticen los partidos, que haya internas partidarias, donde se discuta, donde los partidos funcionen. Me parece que los partidos no deben estar en manos de la gente que termina siendo electa para algún cargo determinado, porque si no el partido empieza a funcionar en función y privilegio de esa persona. O sea, llámese gobernadores, intendentes o legisladores. A mí me parece que los partidos podrán quedar como presidente honorario, pero el partido debe seguir funcionando. Desde el punto de vista del pensamiento, de las ideas de ese partido, se tiene que seguir discutiendo internamente y no poner esta maquinaria, ¿no es cierto?, esta herramienta electoral que son los partidos políticos en función del que está en el cargo, porque si no, nadie crece, nadie evoluciona dentro de los partidos políticos, y vos ves, ¿no?, así, cuál es, ya sea la elección provincial o en la elección nacional, la mayoría de los candidatos no proviene de una militancia política, no proviene de la política, sino que proviene o de los sectores del espectáculo o de los sectores del periodismo, que no está mal. Yo entiendo que todos tenemos derecho a ser candidatos y todo lo demás, pero también entiendo que la política requiere de tiempo, requiere de perseverancia, de conocimiento y de involucrarse en un determinado tipo de ideas, porque todos no defendemos los mismos intereses, Daniel. No todos somos los mismos. Claro. Entonces no da lo mismo acompañar una idea política con un partido, con otro. Hay gente que ha cambiado 5 o 6 veces y más también de partidos políticos, y la verdad que esto genera mucha confusión y es lo que le pasa a la gente hoy. No solo está confundida, está enojada, está fastidiada, ¿no es cierto? Y la verdad es que, bueno, no sé, yo creo que tenemos que tratar de comprender a la ciudadanía. Se han roto las cadenas de transmisión en los partidos políticos y de comunicación con la sociedad, ¿no es cierto? Los funcionarios y los legisladores llegan a los cargos y no salen al territorio, no escuchan a la gente, y a mí me parece que esto le está haciendo mucho daño a la política y a la democracia. Pero esto tiene que ver con individuos. La política no es culpable de nada, la política es una herramienta de transformación. Acá, sí, en realidad, al que hay que adjudicarle de este tipo de cuestiones y este fastidio a la gente es a los funcionarios que han llegado, que han estado en los cargos, que no han sabido dar respuestas o que no han sabido atender los reclamos sociales, ¿no? Y los han obviado, los han ignorado, y bueno, obviamente esto enoja a cualquiera. Exacto. Lo último y cortito, ya empezó la lectura de lo que fueron las PASO, digamos, adentro de lo que es el frente, ¿no? O en particular del Partido de la Victoria, de lo que pasó el domingo, de cómo hay que encarar lo que viene hacia octubre, o es uno de las cosas que van a empezar a llevar adelante en los días que vienen. Yo sé que, bueno, obviamente se estaba haciendo el escrutinio definitivo y a mí me parece normal que, obviamente, habiendo habido una interna, que cada uno vaya a tratar de pelear los votos que les corresponden, porque todos sabemos que siempre hay errores en las actas o están mal expresadas o en los telegramas y todo lo demás. Y vos sabés muy bien que cada partido tiene sus propias actas que han sido retiradas. Exacto. El día del escrutinio, el mismo día del acto electoral. Y en función de eso, cada partido reclama. Yo he visto que el Partido de la Victoria, encabezado obviamente por la
la candidatura de Maravilla, está haciendo los reclamos necesarios. Veo que están renegando porque no le están dejando abrir las urnas que pretenden abrir, porque no tienen las actas o por lo que sea, ¿viste? Y bueno, esa disputa siempre se da. Pero a nadie se le puede impedir tratar de revisar, por eso se llama escrutinio definitivo. Exacto. Y es donde tienen que quedar claras las cosas. A mí me parece que si los partidos reclaman abrir urnas, y bueno, no me parece por qué haya que impedirlo, sea Rana Villa o sea cualquier candidato. A mí me parece que si hay un reclamo sobre alguna mesa y todo lo demás, o hay diferencias en la acta que se llevó el partido y en los telegramas que llegaron al correo, bueno, saquémonos la duda, abramos, y esto lo único que hace es esclarecer y darle tranquilidad a la ciudadanía, que estamos tratando de que se respeten los votos que están dentro de cada urna, ¿no? Y no lo que dice un telegrama o un acta que en una de esas tiene errores, conteo, por el apuro que se da el día de la elección. Pero me parece que debiéramos tener la tranquilidad de poder abrir las urnas, salga beneficiado quien salga beneficiado. A mí no... Y eso es lo que estoy escuchando, que el Partido de la Victoria está reclamando en este momento, y obviamente Rana Villa, ¿no? Porque se tienen actas con diferencias con los telegramas y todo lo demás, y bueno, se está impidiendo abrir algunas urnas, y a mí me parece que para darle tranquilidad a la población debiéramos ser capaces de abrir esas urnas y que el resultado sea el que tiene que ser. Exactamente, porque nadie se tiene que sentir ofendido, porque se supone que eso es transparencia, claridad, y aparte hay una cosa que creo que es fundamental, la legitimidad de aquel que dice yo gané, soy un ganador legítimo, y no hay nadie que te pueda venir a objetar esa legitimidad. Me parece que nadie se puede ofender por eso. Arquitecto Juan, un gusto la charla con vos, como siempre. No sé si te queda algo por agregar. No, solamente decir, bueno, es como cuando a vos te pagan algo, ¿no? Y te dicen, contá por favor el dinero. Exacto. Para tranquilidad del que da y del que recibe, ¿no? Entonces el otro contó, te paga vos contás, y efectivamente ese es el dinero. Bueno, pasa lo mismo con los votos, ¿no? Es decir, están dentro de la urna, afuera hay dos papeles, ¿no? Uno es telegrama, el otro es el acta que tiene partido, hay diferencias, y bueno, y eso tendría que ser suficiente para abrir esa urna, contar los votos, ¿no es cierto? Y bueno, salir de la duda todos, ¿no? Y quedarnos tranquilos y dar tranquilidad, como vos decís, a la población para que los resultados sean los que tienen que ser, y nada más. Después todo lo demás, direte, que termina mal, porque en fin empiezan a aparecer agresiones y dichos que la verdad que no debieran pasar. Nadie tiene que ofenderse, que se cuenten los votos para que el escrutinio definitivo sea el fiel reflejo de la realidad de lo que votó la ciudadanía. Así que bueno, yo voy a seguir trabajando en unión con la patria, obviamente más al presidente, porque creo en el proyecto del Movimiento Nacional y Popular, y me parece que a la ciudadanía que estaba votando mi ley, yo le pediría que se pongan a pensar realmente, lean exactamente las propuestas y pidan explicaciones, porque la verdad que esas propuestas van a poner al país en una situación realmente muy apremiante. Y bueno, nosotros que somos más grandecitos, Daniel, ya lo vivimos, ¿no? Y no una vez. Así que a pensar, tenemos 2 meses, a sacarse todas las dudas para poder ir a votar, y a los que no fueron a votar los invito a ir a votar, a ser parte y a hacerse responsable, ¿no?, de la democracia argentina, con enojo, sin enojo. Y bueno, a los enojados, ¿qué les puedo decir? Nosotros los argentinos tenemos un dicho ya tradicional, ¿no? El que se calienta pierde. Porque el enojo nos hace hacer mal las cosas. Así que yo le diría que traten de desenojarse, de razonar, de pensar y de votar con tranquilidad, ¿no? Es decir, las propuestas no son tanto los candidatos ya, así que se pueden interiorizar y poder votar con tranquilidad. Arquitecto Fernández Juan, un gusto charlar con vos como siempre, lo seguiremos haciendo camino a estas elecciones generales ya de octubre.
Pero nos dejaste un panorama muy clarito, cómo están las cosas adentro, puertas adentro de lo que es el Partido de la Victoria, repito, uno de los partidos importantes que tiene la provincia, protagonista en los últimos años de la vida política de Salta. Así que un gusto, seguiremos de cerca el proceso. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Un abrazo grande, Dani, y gracias a tu audiencia que escucha y a los chicos de ahí del piso que te acompañan permanentemente. Gracias, un abrazo.